De inmediato abrimos el espacio de análisis. Cristian La Mesa con nosotros, especialista en temas referidos a Rusia, autor del libro La paternidad del mal. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día. Muy buenos días, encantado de estar nuevamente con vos y con la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Hablemos de estas palabras de hoy y cómo cada vez que Putin enciende el micrófono y le da esta trascendencia, aparece la información de cuánta prensa y cuántos micrófonos para Putin, cuando en otras oportunidades le acusan de que cierra los micrófonos. ¿Cómo se entienden estas dualidades cada vez que habla Putin, Cristian? Y se entienden justamente porque desde Occidente hay un ejercicio permanente de demonización de la figura del mandatario ruso y del propio pueblo de aquel país. Esta rusofobia parecería ser que no les permite ver que en realidad a lo que estamos asistiendo hoy y que se produce todos los años es un profundo ejercicio democrático que lleva adelante el presidente Vladimir Putin, un ejercicio democrático de cara a su pueblo, al pueblo ruso, lo cual a mí me parece que es fundamental y abona en gran medida la inmensa popularidad que tiene el presidente. Porque justamente es un mandatario que gobierna en aras de los intereses de su pueblo y en comunicación permanente con el mismo. Y aparte hay que resaltar otro hecho que me parece sumamente importante, y es la cantidad de medios occidentales, ¿no? Como cuando se dice que en Rusia hay censura, que se persiguen los medios, que no hay libertad de prensa, cómo había una presencia importante de medios de Estados Unidos, del Reino Unido, de otros países, de Francia, los cuales también fueron habilitados para hacer preguntas, cosa que por supuesto dista mucho de lo que sucede en otras latitudes, como en Europa, por ejemplo, en la cual descaradamente han prohibido la presencia de medios rusos en aquellos países. Rusia no estropeó las relaciones con Europa, todo fue al revés, dijo Vladimir Putin, y creo que con esto le da una respuesta muy clara a ese lado del mundo sobre los hechos en Rusia. Cristian. Sí, por supuesto, acá hay que, por supuesto, poner de relieve que en estas palabras el presidente Putin no hace más que poner blanco sobre negro y destacar cómo no solo fue Europa la que dinamitó las excelentes relaciones que tenía con Moscú, y aparte provechosas en una enorme medida para la parte europea. Recordemos los hidrocarburos rusos con los que se proveía la industria, especialmente alemana, y cómo ha caído en un quebranto importante. Entonces, no solo que fue Europa la que dinamitó estas relaciones, sino que lo hizo en aras de los intereses y de las recomendaciones norteamericanas. Entonces, como también mencionó en esta charla, en esta conferencia que da el presidente Putin, Europa hace esto en aras de los intereses de los Estados Unidos, no de los propios intereses ni de la conveniencia de su pueblo, de sus industrias. Entonces, por supuesto que esto pone de relieve cómo eh, el viejo continente se haya plagado, con mínimas excepciones, de mandatarios que no velan por los intereses de sus ciudadanos, sino que más bien están al servicio de las élites globalistas, financieras, internacionales y de Washington en particular. Sin embargo, lo acusan de que fomenta el patriotismo, que exacerba ese nacionalismo, en vez de pensar que está trabajando en pos o en función de llegar al bienestar del pueblo ruso. Aquí hay múltiples puntos cuando inclusive él habla de que lo que está pasando en Odessa, una ciudad rusa, es una guerra civil. Los costos de esta acción bélica, todo lo que se ha perdido también apareció hoy en el discurso. No solo se habló de economía, no solo el anuncio de la reelección, sino también todo lo que ha perdido Rusia en estos tiempos. Y el giro antioccidental también ha estado presente en su discurso. Creo que son puntos como claves para ir a reseñar. Cristian, ¿qué decís? Bueno, los aspectos que estás destacando me parecen fundamentales, y vale la pena ahondar un poquito en ellos,
Por ejemplo, el tema del patriotismo. O sea, sí, yo he escuchado esa suerte de reproche, incluso en mi país. Eh, Ahora, lo curioso es que parecería ser que para Occidente resulta malo fomentar el patriotismo, cuando me parece todo lo contrario. Porque aparte no es un patriotismo, no es un nacionalismo chauvinista, sino que es patriotismo, es el hecho de estar dispuestos a defender a la patria de uno. Y me parece que justamente eso de lo que carecemos, creo, en gran medida en Occidente, es justamente algo que tendríamos que tomar muy en cuenta, tendríamos que tomar nota y los mandatarios fomentar un poco más el patriotismo en estas latitudes del mismo modo que lo hace Vladimir Putin, porque aparte hay que destacar otro tema, este patriotismo, como dije recién, no es un nacionalismo chauvinista como sí se ve en muchos países, como sí se ve, por ejemplo, en Europa, con brotes de islamofobia, de antisemitismo, de rusofobia y de muchos otros tipos de discriminación, lo cual también destacó el presidente ruso en esta conferencia, poniendo de relieve algo que para mí es muy importante y es el carácter multiétnico de la nación rusa, la importancia de las religiones que en ella conviven, como es el Islam, el judaísmo, el cristianismo ortodoxo, el budismo, y que tienen gran importancia en esto que es central en la cultura rusa, que es la importancia de los valores tradicionales. Esto creo que es fundamental y justamente no es un hecho casual que sea Rusia el principal objetivo de este occidente que busca justamente destruir todos los valores tradicionales que son ni más ni menos que los que construyen a nuestras sociedades. De hecho, nosotros como latinoamericanos tenemos mucho más en común con los rusos que con los anglosajones en este aspecto. Entonces creo que sintetizando esto, justamente yo creo que en alguna medida Rusia se ha convertido, que también lo mencionó Vladimir Putin, en una suerte de faro para muchos que en el resto del mundo vemos con admiración estas características y como él dijo, incluso en los Estados Unidos y en Europa hay muchísima gente que valora estos principios y que justamente Rusia se está volviendo una suerte de ejemplo para muchos de nosotros. Cristian, Bill Gates ayer decía que un líder tiene que ser intenso para llevar adelante una empresa, pero resulta que cuando Putin se pide intenso, pasa a ser Putin. Y Bill Gates pasa a ser el mejor a la hora de hablar sobre temas de liderazgo y conseguir resultados en base a ese liderazgo. Quiero preguntarte ahora, específicamente para cerrar ya, tu opinión sobre esta decisión de ir a la reelección de Putin, por esta cosa de la intensidad de Putin. Bueno, respecto al carácter del liderazgo, yo creo que más allá de que estas palabras de caracterizar como un liderazgo intenso, el hecho de cómo debe manejarse un dirigente empresario, por ejemplo, o un presidente, creo que más allá de esta caracterización, lo fundamental y lo importante es que un líder debe expresar los anhelos y los objetivos de su pueblo, debe ser quien encarne estos sentimientos, ¿no? Y creo que el presidente Putin lo hace de una manera magistral. Por eso justamente el gran respaldo que recibe de parte de su pueblo. Hay que recordar que después de 23 años, con un breve ahí periodo de 4 años como primer ministro, pero con 23 años en el poder al frente del Kremlin, no ha caído para nada su popularidad, al contrario, y creo que se debe a estas características personales. El hecho de que se presente a la reelección, yo justamente creo que en Occidente eh, se ha propagado, perdón, la mentalidad, la visión de que el poder tiene que alternarse entre diferentes fuerzas, que no es bueno que un presidente se reelija más de 2 veces, por ejemplo. Y yo creo que estas son fórmulas que realmente no tienen demasiada explicación ni un sentido profundo. Hay que recordar que uno de los mejores presidentes, a mi juicio, de los Estados Unidos fue Franklin Roosevelt, quien falleció en el ejercicio de su cuarto mandato consecutivo. Entonces, por supuesto que esto después lo reformaron, porque a quienes no les conviene
que el poder político se consolide es justamente a los factores del poder real de las, como nombraba recién, las élites financieras corporativas. Entonces, en este sentido, yo creo que tiene que ser una libre elección de cada pueblo si a un mandatario lo quieren elegir una, dos o las veces que quieran. Mientras que el pueblo lo vote, me parece que esa es toda la legitimidad que se necesita. Entonces, me parece perfecto si el presidente Putin se siente con la capacidad de llevar adelante los destinos, de conducir los destinos de Rusia por 4 años más, me parece perfecto que se postule y me parece perfecto si el pueblo ruso considera que es su líder y su representante. Te mandamos un gran saludo. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo grande y muchas gracias por llamarme. Hasta luego, lo seguiremos haciendo. Miren cuánta información.